Reddit pregunta: ¿qué cosa romantiza a la gente que en realidad es horrible? Tiempos medievales. ¿Te gustaría dar un paseo, mi buena dama? No puedo, mi buen señor. Tengo cólera y muy probable que no sobreviva más de un mes. Una cosa que la gente suele olvidar cuando idealiza esa época es el olor. De verdad, no estamos preparados para imaginar cómo podía oler un lugar sin alcantarillas ni sistema adecuado de higiene. Los ríos no eran lo suficientemente rápidos ni eficientes como para limpiar todo lo que se arrojaba en ellos, y las calles acumulaban desechos constantemente. Si pudiera viajar en el tiempo a la Edad Media, probablemente lo primero que intentaría mejorar sería la higiene. Les hablaría a todos sobre la teoría de los gérmenes y les recomendaría empezar por algo tan simple como lavarse las manos con regularidad. Me gusta pensar que eso cambiaría la historia, aunque, siendo realista, seguramente muchos se burlarían de mí y me tomarían por exagerado. Imagina la escena. Yo pensando con orgullo, ya lo verán, viviré hasta los 92 años sin enfermedades graves. Y de pronto aparece una tal Wulfric, que decide acabar con mis planes de forma bastante abrupta, mientras que comentan con ironía: al menos se lavaba bien las manos. Y todos alrededor riendo. También se nos olvida que, hasta la invención del automóvil, la vida urbana dependía por completo de los caballos. Cada caballo producía casi 30 libras de estiércol al día, y ciudades como Nueva York o Chicago tenían enormes vertederos destinados únicamente a esos desechos. Los caballos trabajaban día y noche, los 7 días de la semana, con conocimiento veterinario muy limitados. Cuando alguno se desplomaba por agotamiento en plena calle, lo apartaban a un lado hasta que alguien pudiera retirarlo o hasta que la naturaleza siguiera su curso. Si te interesa saber cómo eran los hospitales de la época y a qué podían oler, el libro The Butchering Art de Lindsay Fitzharris es una lectura excelente y bastante reveladora. Vivir en una granja de la que dependes para subsistir es mucho más trabajo, mucho más duro y mucho más desagradable de lo que la mayoría de la gente imagina. A veces se idealiza como una vida tranquila y romántica, pero la realidad suele ser bastante exigente. Más vale estar preparado para despertarte cuando todavía está oscuro y salir a trabajar todos los días. Sí, incluso cuando hace frío, llueve o el clima no acompaña en absoluto. No es una actividad ocasional, es una responsabilidad constante que no entiende de fines de semana ni de días libres. La novia de mi hermano menor dice que planea ser granjera y cuidar animales todo el día. Sin embargo, cada vez que la veo, está sentada en el sofá, con el maquillaje perfectamente aplicado y revisando su teléfono. No sé exactamente cómo imagina la vida en el campo, pero desde luego no se parece en nada a la rutina cómoda a la que está acostumbrada ahora. La diferencia entre la imagen idealizada y la realidad puede ser enorme. Mi pareja y yo hemos estado volviendo a ver WhatsApp, y hay algunas familias que viven de esa manera. Siempre me daban mucha lástima los niños. Creo que está bien que los niños colaboren con ciertas tareas del hogar, como lavar su ropa o ayudar con los platos. Pero en algunos casos los obligaban a levantarse y hacer 2 o 3 horas de trabajo físico en la granja antes de ir a la escuela, todo para sostener el estilo de vida que sus padres habían elegido. Me parece muy duro exigir ese nivel de sacrificio a niños que no decidieron vivir así y que, muchas veces, solo querían una rutina un poco más equilibrada. También me recuerda a cuando mi papá decidió de repente que quería plantar olivos y producir su propio aceite de oliva. Nos hacía salir en invierno, bajo la lluvia, a recoger aceitunas durante horas. Siempre me pregunté por qué los hijos deberían asumir tanto trabajo para proyectos o pasatiempos que en realidad son iniciativas de los padres. En general, creo que es importante diferenciar entre enseñar responsabilidad y cargar a los niños con obligaciones que superan lo razonable para su edad. Antes solía romantizar mis turnos solitarios en el 7-Eleven, las noches tranquilas, la estación de música, oldies, sonando bajito de fondo, y esa sensación de que me pagaban por pasar el tiempo fumando y tomando una cerveza en días festivos cuando no entraba casi nadie. Se sentía como una especie de libertad secreta, como si estuviera viviendo al margen de las reglas normales del mundo. Pero la realidad era bastante diferente. Dormía todo el día, completamente desajustado, como un zombie. Tenía que lidiar con clientes borrachos y malhumorados, situaciones de robo que me dejaban temblando durante horas y una sensación constante de paranoia. No era paz, era aislamiento. Poco a poco mi vida se reducía a las luces fluorescentes, el olor de los hot dogs que llevaban demasiado tiempo en la vitrina y la sensación de que el mundo seguía avanzando sin mí. A veces extraño esa emoción extraña y un poco retorcida que tenía esas noches, como si estuviera viviendo algo prohibido o fuera de lo común.
Pero si soy honesto, no era libertad, era soledad y desgaste disfrazado de aventura. Y sí, en el fondo, fue una etapa bastante dura. Vivir en la Edad Media o incluso en los años 20 puede sonar interesante desde lejos, pero cualquier época anterior a los antibióticos y a las tuberías internas no es para mí. Iba a mencionar la Gran Depresión, pero, pensándolo bien, la ciudad de Nueva York a finales del siglo XIX probablemente era aún más dura en muchos aspectos. En ese momento había más de 150.000 caballos en la ciudad, y cada uno producía entre 15 y 30 libras de estiércol al día, lo que sumaba entre 1.500 y 2.000 toneladas diarias. A eso se añadían unos 40.000 galones de orina. Estos desechos generaban una contaminación enorme, atraían moscas y contribuían a la propagación del tifus y otras enfermedades. Es fácil imaginar que el olor debía de ser realmente insoportable. Las calles a menudo se volvían intransitables, por lo que se contrataba a barrenderos para ayudar a los peatones a cruzar entre los residuos. Además, los caballos muertos, que podían llegar a ser hasta 15.000 al año, a veces permanecían en la vía pública hasta que alguien los retiraba o comenzaban a descomponerse. Personalmente, creo que preferiría 1000 veces ser un prisionero en la actualidad que un marinero del siglo XIX o de épocas anteriores. Los marineros viajaban hacinados en barcos extremadamente peligrosos, realizaban trabajos extenuantes, comían alimentos en mal estado y vivían en espacios oscuros y húmedos, con olores muy desagradables y condiciones poco saludables. No es extraño que muchos recurrieran al alcohol como una forma de sobrellevar esa realidad tan dura. Mirando atrás, es fácil idealizar otras épocas, pero cuando se consideran las condiciones sanitarias y de vida, la perspectiva cambia bastante. Convertir tu hobby en una carrera suena como el sueño perfecto. La sociedad repite constantemente, haz lo que amas y no trabajarás ni un solo día de tu vida. Pero la realidad puede ser muy distinta. Cuando empiezas a depender económicamente de tu pasión para pagar la renta y las cuentas, esa pasión puede desgastarse lenta y dolorosamente. De pronto, ese hobby que antes era tu espacio de descanso se llena de plazos de entrega, clientes difíciles y obligaciones fiscales. Ya no es un refugio, es una fuente de presión. No encontraste libertad, en cierto modo, sacrificaste tu vía de escape del estrés cotidiano. Personalmente, prefiero un trabajo estable y quizá un poco aburrido que pague bien, y mantener un hobby donde pueda ser simplemente promedio, sin convertirlo en un plan de negocios. Siempre me ha encantado trabajar en autos. Hubo una época en la que estaba decidido a convertirme en mecánico. Me gustaba ensuciarme las manos y resolver problemas. Pero un día, mientras hacía otro cambio de aceite a un Corolla mal mantenido, que necesitaba mucho más de lo que el dueño estaba dispuesto a pagar, tuve un momento de claridad. Pensé, no quiero que esto sea mi rutina diaria. Las herramientas son caras. El dolor de espalda y de hombro se acumula. Los golpes en los nudillos son constantes. Y además, lidiar con personas que compran un BMW usado pero no quieren asumir el costo real de mantenerlo termina siendo agotador. Con el tiempo, todo eso desgasta. Así que decidí cambiar de rumbo. Conseguí trabajo en un centro de llamadas y, con el tiempo, me convertí en gerente intermedio. No es el empleo más emocionante del mundo, pero tiene aire acondicionado, vacaciones pagadas y algunos días de trabajo desde casa. Y, sinceramente, eso también tiene su valor. A veces, proteger lo que amas significa no convertirlo en tu sustento principal. Durante mucho tiempo creí que convertir tu hobby en tu profesión era la meta ideal. Nos repiten constantemente, haz lo que amas y no trabajarás ni un solo día en tu vida. Suena inspirador, pero la realidad puede ser muy diferente. Cuando empiezas a depender de tu pasión para pagar la renta y las cuentas, esa pasión puede desgastarse lentamente. Lo que antes era tu refugio se llena de plazos de entrega, clientes complicados y obligaciones fiscales. No siempre encuentras libertad, a veces, terminas perdiendo el único espacio que te ayudaba a desconectarte del mundo. Personalmente, prefiero un trabajo estable, aunque no sea emocionante, que me permita mantener un hobby donde pueda ser simplemente promedio, sin presión ni plan de negocios. Yo quería dedicarme al cine o al teatro después de la escuela. Durante un año, tras graduarme, hice pasantías en sets de filmación y en producciones teatrales. Pensaba que sería un entorno creativo, lleno de arte y talento. Pero me encontré con una industria extremadamente demandante. Mucha gente vivía estresada, frustrada o compitiendo constantemente por oportunidades.
Más que creatividad, parecía tratarse de sobrevivir proyecto tras proyecto. Veías actores celebrando conseguir un papel en una telenovela de baja calidad porque eso significaba un contrato estable por un año, algo muy valioso en ese entorno. Las jornadas eran largas, casi no había noches libres, y el ritmo era agotador. A los 19 años puede parecer emocionante, pero ver a personas de 35 o 36 años estudiando en los descansos porque querían cambiar de carrera para tener una vida más estable y formar una familia resultaba bastante desalentador. Con el tiempo, no solo entendí que ese estilo de vida no era sostenible para mí si tenía otros objetivos personales, sino que también cambió por completo mi manera de ver las producciones. Empecé a perder el entusiasmo por el cine. Dejé de ir al teatro con la misma ilusión. Después de un año, comprendí que estaba apagando la alegría que originalmente me había llevado allí. Había convertido las películas y el teatro en el centro de mi vida y terminé sintiéndome infeliz. Así que decidí cambiar de rumbo y estudiar algo completamente distinto, lo más alejado posible de esa industria. Con el paso de los años, más de 2 décadas después, pude volver a disfrutar del cine, esta vez como espectador. El mejor consejo que recibí fue elegir como trabajo algo que puedas hacer durante horas cada día sin sentirte agotado emocionalmente. En mi caso, funcionó. Eso sí, no todas las historias son iguales. Mi esposa, por ejemplo, trabaja en el mundo ecuestre y realmente ama lo que hace. Entrena personas y caballos, y aunque ha tenido que lidiar con clientes exigentes, mal clima y los desafíos normales de cualquier profesión, sigue sintiendo pasión por su trabajo. Para ella, su hobby, su identidad y su empleo han sido lo mismo durante los más de 20 años que llevamos casados, y lo disfruta plenamente. Supongo que la diferencia está en la persona y en la industria. A veces funciona. A veces no. Lo importante es reconocer cuando algo que amas empieza a dejar de hacerte bien. Estaba hablando con un amigo que es abogado y le pregunté cómo era realmente litigar en la corte. Siempre imaginé esa escena intensa, debate apasionado frente a jueces y jurados, como en las películas. Pero me dijo que, en su caso, pasa la mayor parte del tiempo revisando documentos en una oficina para una empresa grande. Algunos abogados sí argumentan frente a jueces y jurados, pero incluso para ellos, salvo que sean litigante muy experimentado y especializado, eso puede representar como mucho un 30% de su tiempo. El resto del trabajo consiste en analizar documentos, redactar escritos y investigar precedentes y preparar estrategias. De hecho, muchos abogados prácticamente nunca pisan una sala de audiencias. Si trabajan como abogados internos, es decir, empleados directamente por una empresa, su labor suele centrarse en asesorar a la compañía, revisar contratos, evaluar riesgos legales y asegurar el cumplimiento normativo. Incluso en la práctica privada, una gran cantidad de abogados se dedica principalmente a trabajo transaccional. Piensa en áreas como funciones y adquisiciones, creación o compra de empresas. Cumplimiento ante la US Securities and Exchange Commission, SEC, o grandes operaciones inmobiliarias. Todo eso implica extensas revisiones de documentos y negociaciones detalladas, más que discusiones dramáticas en tribunales. Cuando me tocó ser jurado en un juicio penal, también me sorprendió lo diferente que era la realidad respecto a la ficción. Hubo casi 0 discusiones acaloradas en la sala. Solo recuerdo una objeción formal por parte de un abogado, que se resolvió rápidamente. El 99% del tiempo consistió en el fiscal entrevistando cuidadosamente a cada testigo, seguido por el defensor haciendo lo mismo. Fue un proceso meticuloso y mucho más estructurado de lo que uno imaginaría viendo series de televisión. En definitiva, la práctica del derecho suele ser mucho más silenciosa y documental de lo que el cine nos hace creer. Tener tu propio negocio suena como un sueño ideal para muchas personas. A menudo se habla de emprender, de convertir tu hobby en tu fuente de ingresos y de tener finalmente libertad total para organizar tu tiempo. La imagen que se vende es la de alguien que fija su propio horario y vive con mayor autonomía. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja. Muchos dueños de negocios pasan gran parte de su tiempo resolviendo problemas inesperados, gestionando imprevistos y apagando incendios. La responsabilidad nunca se detiene. Si algo falla, no hay quien delegarlo por completo. Como soy una persona con muchos hobbies, con frecuencia escucho comentarios como «¿podrías vender eso?». Y sí, a veces me detengo a pensar cómo sería tener mi propio negocio basado en algo que me gusta hacer. Pero también hago 2 preguntas importantes. La primera, ¿quiero que algo que hoy disfruto sin presión se convierta en una obligación con plazos, clientes y expectativas? Me interesa que mis hobbies sigan siendo espacios que disfrute,
no fuente de estrés. La segunda, actualmente tengo un sueldo estable, un buen seguro médico y no tengo que preocuparme por calcular y retener mis propios impuestos. Esa estabilidad tiene un valor enorme que a veces se subestima cuando se idealiza el emprendimiento. No digo que tener negocio propio sea algo negativo, para muchas personas es una excelente decisión, pero no siempre significa más libertad. A veces simplemente cambia el tipo de responsabilidades que cargas sobre tus hombros. Idealizar la idea de no hacer nada y vivir completamente de la tierra suena atractivo para mucha gente. Se habla de escapar del sistema, de abandonar la rutina moderna y desconectarse de todo. Pero casi todas las comodidades actuales existen gracias al trabajo coordinado de cientos, si no miles, de personas de las que dependemos, aunque no las veamos. La verdad es que vivir fuera de la red eléctrica y de los servicios básicos implica un esfuerzo físico constante. Es trabajo duro todos los días, y además está profundamente condicionado por la geografía y el clima del lugar donde estés. No es lo mismo intentarlo en un entorno templado que en uno extremo. Se repite mucho la idea de escapar de la carrera de ratas, pero, siendo honestos, a veces solo estás cambiando una rueda de hámster relativamente estable por correr desesperadamente para evitar problemas más graves. La seguridad desaparece, y cualquier error puede tener consecuencias mucho más serias. Yo soy originalmente de Alaska, así que escucho con frecuencia a personas contarme sueños a medio formar sobre mudarse allí y vivir aislados en la naturaleza. Lo curioso es que esa visión no tiene mucho que ver con mis raíces. La vida indígena tradicional en mi región no gira en torno a una fantasía solitaria de autosuficiencia individual, al contrario, se basa en la cooperación, la comunidad y el apoyo mutuo. Sobrevivir siempre fue un esfuerzo colectivo. Un ejemplo reciente que mostró el lado más crudo de esa fantasía ocurrió en Nueva Zelanda con un hombre llamado Tom Phillips. En 2021, en medio de una disputa por la custodia, se llevó a sus 3 hijos pequeños, de 5, 6 y 8 años, para esconderse en el bosque. Algunas personas lo romantizaron, pensando que estaba dándoles una vida libre y enseñándoles habilidades de supervivencia. Durante un tiempo logró mantenerse oculto y, según parecía, tenía experiencia previa al aire libre. Pero reaparecía ocasionalmente para robar suministros. En 2025, la policía lo interceptó durante uno de esos robos, se produjo un tiroteo en el que resultó muerto. Su hija mayor, ya de 12 años, ayudó después a las autoridades a localizar el campamento donde estaban sus hermanos menores. Lo que encontraron no era un asentamiento autosuficiente ni una versión moderna de la vida pionera. Eran refugios improvisados, con basura acumulada y condiciones muy precarias. El principal techo era una lona plástica. Probablemente hacía frío, y la situación debía de ser extremadamente difícil, especialmente para los niños. Incluso se sospecha que pudo haber recibido ayuda externa para conseguir suministros, lo que demuestra que vivir realmente solo de la tierra es mucho más complejo de lo que muchos imaginan. Algunas personas defendían la idea de que les estaba dando una vida más auténtica, lejos de las pantallas y más conectada con la naturaleza. Pero cuando salieron a la luz las condiciones reales, quedó claro que volver a lo básico puede significar incomodidad extrema, inseguridad y riesgo constante. Y aunque alguien logre sostener ese estilo de vida durante un tiempo, tarde o temprano surgen necesidades inevitables, atención médica, herramientas, materiales, recursos. Sin una red de apoyo ni medios económicos, esas situaciones pueden volverse críticas. La autosuficiencia total suena romántica. La realidad, en la mayoría de los casos, es mucho más dura y menos idílica de lo que parece desde fuera. Durante años escuché que emprender era el camino hacia la libertad total. Que si montas tu propio negocio podrás decidir tus horarios, trabajar menos y vivir bajo tus propias reglas. La idea del negocio soñado o de convertir tu hobby en tu sustento suena increíble, pero la realidad es más compleja. Muchos dueños de negocios pasan buena parte de su tiempo resolviendo problemas inesperados. Existe la creencia de que al empezar algo propio vas a trabajar menos, pero en la práctica casi siempre trabajas más y con mayor responsabilidad. No es para todo el mundo. Necesitas estar pendiente de impuestos, trámites y papeleo constante, o tener una pareja que pueda ayudarte con esa parte administrativa. La etapa más difícil suele ser el comienzo. Tienes que, 1. Superar la ansiedad de ser la única fuente de tu propio ingreso.
2. Enfrentarte a la documentación y los formularios iniciales para constituir la empresa. 3. Acostumbrarte a completar trámites de manera constante, leer sobre seguros y entender contratos. 4. Aceptar que cometerás errores y que algunos costarán dinero, a veces ayuda a verlo como una cuota de aprendizaje. 5. Mantenerte organizado. En mi caso, recomiendo el método Getting Things Done, conocido como GTD, porque ayuda mucho a estructurar tareas y prioridades. Una vez superada esa fase inicial, la situación puede volverse bastante estable. Empiezas a definir tus propios términos y horarios, y eso sí se siente muy bien. En mi experiencia, no pasé la mayor parte del tiempo apagando incendios, pero cuando ocurrían, eran momentos realmente estresantes. Otra parte complicada fue la sensación de no poder desconectarme. El negocio prácticamente se convirtió en nuestra casa, y salir requería planificación constante. Muchos amigos no entendían por qué ya no podía improvisar planes o por qué prefería que vinieran ellos a verme. Con el tiempo, varios dejaron de buscarme. También hice nuevos amigos, clientes habituales que se volvieron cercanos. Pero cuando cerré el negocio, muchos de esos vínculos se diluyeron. Aprendí que, en ocasiones, ciertas amistades están ligadas a circunstancias específicas. Y perder conexiones, tanto antiguas como nuevas, fue una de las partes más difíciles del proceso. Emprender puede ser increíble y muy gratificante, pero también implica sacrificios que no siempre se ven desde fuera. No es una historia de libertad absoluta, sino de responsabilidad constante y decisiones personales. Yo di clases a estudiantes de preparatoria. Siempre hay algunos muy ambiciosos que están convencidos de que, apenas terminan la escuela, van a iniciar su propio negocio para que nadie les diga qué hacer y así ser sus propios jefes. Cuando surge el tema, suelo contarles algunos de los sueños que yo mismo tenía en mis veintitantos. En esa época también pensaba que emprender era la única forma de que realmente valoraran mi trabajo. Hasta que una noche, sudando frente a una parrilla, agotado y sintiéndome poco apreciado, tuve un momento de claridad. Durante mucho tiempo escuché la frase: nunca te van a pagar lo que vales a menos que trabajes para ti mismo. Suena poderosa, pero cuando decides hacerlo, puede que descubras algo incómodo. El mercado no siempre valora tu trabajo como tú crees que debería. Y enfrentarte a esa realidad puede ser difícil. Trabajar por tu cuenta no garantiza reconocimiento automático ni ingresos altos. A veces significa exponerte directamente a cuánto estás dispuesto o no a pagar los demás por lo que ofreces. Y eso puede ser una lección dura. No intento apagar sus ambiciones. Solo quiero que entiendan que la independencia profesional no siempre es sinónimo de libertad absoluta o éxito inmediato. Como casi todo en la vida, tiene ventajas y también desafíos que no siempre se ven desde fuera. Hacer que toda tu vida gire en torno al trabajo puede parecer admirable desde fuera. Durante muchos años yo viví así. Mi empleo, y ahora también mis estudios, han sido prácticamente lo único en mi vida. No hay mucho más, ni demasiadas personas con quienes compartir el día a día. Con el tiempo eso empezó a pesar. Afuera hace un frío intenso, tengo algunos problemas de salud y, en esta época del año, oscurece muy temprano. Cuando llego a casa todo en mí me pide cerrar las cortinas y aislarme del mundo. Es como si mi mente solo quisiera desconectarse por completo. Al principio, uno piensa que concentrarse exclusivamente en el trabajo o en la formación profesional es una inversión a futuro, y puede serlo. Pero cuando no hay un equilibrio, cuando no existe un espacio para el descanso, las relaciones o simplemente el disfrute, la vida empieza a sentirse reducida a una sola dimensión. Trabajar y estudiar son importantes, pero no deberían convertirse en lo único que define quién eres o cómo vives tus días. Con el tiempo he aprendido que también es necesario dejar espacio para otras cosas, aunque sea poco a poco. Hacer que toda tu vida gire en torno al trabajo es, en el fondo, de lo que siempre ha tratado la famosa idea de que el dinero no compra la felicidad. No se trata de decir que el dinero no importe, sino de advertir sobre el peligro del exceso de trabajo y de convertirse en alguien que vive únicamente para producir, a costa de todo lo demás. Muchas personas dedican años enteros a trabajar sin descanso, descuidando sus relaciones y su propia salud, con la idea de que en algún momento tendrán suficiente dinero para compensar todo lo que sacrificaron. Pero la vida no suele funcionar así. El tiempo que no estuviste presente no se recupera tan fácilmente, y la salud tampoco siempre espera. Esa frase nunca tuvo la intención de convencer a quienes viven en la pobreza de que no aspiren a mejorar su situación.
Más bien, apunta a quienes ya tienen cierta estabilidad y creen que el lujo material que llegará después de matarse trabajando justificará cualquier costo personal. Es una invitación a preguntarse si realmente vale la pena sacrificar relaciones o bienestar por la promesa de objetos o estatus, como comprar un BMW pensando que eso traerá felicidad duradera. Yo trabajé en un par de empleos muy intensos en clubes deportivos profesionales. Tenían aspectos emocionantes y privilegiados, pero la carga laboral era agotadora. Era mi vida justo después de graduarme de la universidad, así que no tenía otro punto de comparación, asumía que así era el mundo profesional. Ahora tengo un trabajo con horarios mucho más normales, y eso me ha obligado a reevaluar mi vida. De repente, tengo tiempo para estar con mis amigos y mi familia. Ya no paso Nochebuena trabajando todo el día. Puedo planear vacaciones con anticipación. Puedo salir por la noche, ir a conciertos o al cine sin sentir ansiedad constante. Antes, incluso sentado en una sala de cine, me estresaba tener el teléfono apagado. Mi perspectiva sobre la ambición también cambió. Sigo trabajando duro, sigo queriendo avanzar en mi carrera y mejorar mis ingresos. Pero ya no estoy dispuesto a sacrificar toda mi vida personal por el trabajo. He entendido que el éxito no debería significar perder lo que hace que la vida valga la pena. Pobreza. Como brasileño, te sorprendería saber cuánta gente llega a romantizarla. Cuando alguien logra cambiar su vida y alcanzar estabilidad económica, muchas veces se espera que actúe igual que antes, que hable de la misma manera y que mantenga exactamente el mismo estilo de vida. Si no lo hace, lo acusan de haber olvidado sus raíces. Pero seamos honestos, si ahora tengo la posibilidad de pagar una mejor educación, acceder a mejores oportunidades y darle una vida más cómoda a mi familia, ¿por qué no habría de hacerlo? Mejorar no debería verse como una traición al pasado. Sin embargo, en Brasil a veces parece existir esa lógica. Progresar está bien, siempre y cuando no cambies demasiado. También me cuesta entender el turismo en las favelas. Personalmente me parece una de las ideas más cuestionables que he visto. Esta tendencia de romantizar la pobreza bajo el argumento de forjar carácter o te hace más auténtico puede convertirse en una forma de minimizar las dificultades reales que muchas personas enfrentan a diario. La pobreza no es una experiencia pintoresca ni una lección moral, es una situación compleja que implica carencias, limitaciones y, en muchos casos, sufrimiento. Valorar las raíces y la cultura es importante, pero eso no significa idealizar la falta de oportunidades. Aspirar a una vida mejor no debería ser motivo de crítica, sino algo completamente natural. Ser famoso parece, al menos desde fuera, algo potencialmente deprimente. Incluso ser rico y famoso puede sentirse como vivir en un estado constante de vigilancia, moviéndote en un entorno donde muchas personas saben quién eres, pero tú no sabes realmente quiénes son ellas ni cuáles son sus intenciones. El anonimato, en comparación, puede sentirse como una forma de seguridad y tranquilidad. También está el temor de que algunas personas intenten acercarse por interés, por beneficio o simplemente por la exposición que implica estar cerca de alguien conocido. Y quizá la parte más inquietante sea no saber nunca con certeza cómo se sienten realmente quienes te rodean. Cuando hay fama y dinero de por medio, siempre puede existir la duda de si las relaciones son genuinas o si están condicionadas por lo que representas. Eso puede volverse profundamente solitario. A esto se suma otra cuestión, la aparente vacuidad que puede acompañar a la riqueza extrema. Puedes acceder a bienes materiales, viajar a lugares exóticos, recibir la mejor atención médica y rodearte de todo tipo de comodidades. Pero eventualmente puede surgir la pregunta inevitable, ¿es esto todo? La acumulación de experiencias y objetos no siempre llena el vacío existencial que algunas personas sienten. Y, al final, nada de eso puede llevarse consigo. La riqueza y la fama pueden amplificar ciertas experiencias, pero también pueden amplificar la sensación de desconexión si no hay vínculos auténticos o propósito personal. Quizá, más que tratarse de lo que se acumula, la vida termina definiéndose por lo que se comparte, lo que se construye con otros y lo que se está dispuesto, o no, a sacrificar en el camino. Hacer el ridículo de verdad no tiene nada de divertido. Y algo muy parecido pasa con el reposo en cama, mucha gente lo idealiza sin entender lo que realmente implica. Estuve 3 meses en reposo absoluto durante un embarazo de alto riesgo. Perdí la cuenta de cuántas personas me decían lo genial que debía ser estar acostada todo el día, sin trabajar ni salir. Desde fuera puede sonar como descanso obligado,
casi como unas vacaciones prolongadas, pero no lo es. Cuando terminó ese periodo, estaba tan descondicionada físicamente que no podía subir un solo tramo de escalera sin detenerme a recuperar el aliento. Además, vivo con SFC, síndrome de fatiga crónica, y durante un brote puedo quedar en cama por semanas. No es una elección, no es comodidad, es limitación. A veces escucho comentarios como, ay, me encantaría quedarme todo el día en la cama en vez de ir a trabajar. Y sinceramente, cambiaría mi situación por la posibilidad de trabajar, incluso en un empleo exigente, en un instante. Porque esto no es descansar, es sentir que tu cuerpo no responde. No es elegir quedarse en cama. Es más parecido a la peor gripe que hayas tenido, pero prolongada e impredecible. Arrastrarte hasta el baño puede dejarte sudando por el esfuerzo. Mirar el teléfono o escuchar música puede desencadenar migrañas intensas. Incluso pequeñas actividades se convierten en obstáculos enormes. Desde fuera puede parecer descanso. Desde dentro, es agotamiento, frustración y una sensación constante de estar atrapada en tu propio cuerpo. El modelaje, especialmente el de alta moda, suele verse como una carrera glamurosa y llena de privilegios. Desde fuera, parece un mundo de viajes, sesiones fotográficas increíbles y eventos exclusivos. Pero la realidad es que solo el 1% que alcanza la cima recibe una remuneración realmente alta y estabilidad económica. La mayoría trabaja por pagos muy bajos, a veces incluso sin cobrar, bajo la promesa de exposición en redes sociales o de futuras oportunidades. En muchos casos, aceptan trabajos como una forma de mantenerse visibles para las agencias o conservar su lugar en la industria. Muchas chicas se inscriben con la ilusión de una vida emocionante y exitosa, sin saber que pueden terminar en un entorno donde otros toman decisiones constantes sobre su imagen, su peso, su agenda e incluso aspectos personales de su vida. Existe una dinámica de poder desigual que puede volverse explotadora si no hay límites claros ni buena representación. Como en muchas industrias competitivas, hay historias de éxito genuino y experiencias positivas. Pero también hay presión intensa, inestabilidad y situaciones donde el glamour oculta condiciones laborales difíciles. Desde fuera puede parecer un sueño. Desde dentro, para muchas personas, es un camino mucho más incierto y exigente de lo que se imagina. La intimidad en la ducha y la intimidad en la playa suelen romantizarse muchísimo. Y, sin embargo, las duchas y las playas son maravillosas por sí solas. A veces parece que intentar mezclarlo todo es lo que termina arruinando la experiencia. A la gente le encanta presumir los lugares exóticos donde ha tenido momentos íntimos, pero muchos de esos escenarios suenan bastante incómodos si lo piensas bien. Arena por todas partes, agua fría, superficies resbaladizas. Yo me pregunto, ¿qué tiene de malo una cama cómoda? ¿Una alfombra suave? O incluso un sofá decente, siempre y cuando no sea uno compartido por medio mundo. A veces lo clásico funciona por una razón. Dicho eso, no todas las experiencias fuera de lo convencional son malas. Hace años, mi esposa y yo vivimos un momento increíble en la playa. Estábamos en Hawái y encontramos una zona apartada por la noche, bajo la luna llena. Llevamos varias toallas limpias para evitar la arena y cuidamos los detalles para estar cómodos. Fue una experiencia especial, distinta y muy memorable. Todavía la recordamos y hablamos de ella años después. Supongo que, como muchas cosas en la vida, no es tanto el lugar en sí, sino la conexión, el contexto y cómo se vive el momento. Si quieres, puedo hacerlo más humorístico para desmontar la romantización, o más reflexivo y nostálgico para cerrar con una sensación más íntima. Relaciones dramáticas, supuestamente apasionadas, de esas que van y vienen constantemente. Esa dinámica on-off que muchas veces se confunden con intensidad a amor verdadero. Hay quienes creen que si una relación es caótica, llena de peleas fuertes seguida de reconciliaciones intensas, entonces debe ser algo profundo y especial. Pero en muchos casos, esa montaña rusa emocional no es pasión, sino inestabilidad. El drama constante puede generar una sensación de adrenalina, que se interpreta como conexión, cuando en realidad puede ser una falta de comunicación, límite poco claro o dependencia emocional. Una relación sana no debería sentirse como una batalla permanente, sino como un espacio seguro donde ambas personas puedan crecer sin miedo a que todo se derrumbe cada semana. La pasión no necesita caos para existir. A veces la tranquilidad y la estabilidad también pueden ser profundamente intensas, solo que de una forma más madura y duradera. Alcoholismo.
Muchas personas creen que beber en exceso los convierte en una especie de artista atormentado, como Charles Bukowski o Don Draper. Sin embargo, la realidad suele ser muy distinta. Se ha romantizado mucho la imagen del genio creativo que escribe, piensa o trabaja con un vaso en la mano, como si el alcohol fuera parte esencial del talento o la profundidad emocional. Pero en la vida real, el abuso de alcohol rara vez trae brillantez. Más bien suele traer deterioro físico, desgaste emocional y relaciones dañadas. Demasiada gente admira a Don Draper, sin detenerse a observar lo profundamente roto que está el personaje. Detrás del carisma y la apariencia sofisticada hay un vacío, evasión y dolor no resuelto. Lo mismo ocurre cuando se idealiza a ciertos escritores o figuras públicas, se confunde sufrimiento con genialidad. El alcoholismo no es glamour ni inspiración, es una problemática seria que puede afectar la salud, la estabilidad y los vínculos personales. La creatividad y la profundidad no necesitan autodestrucción para existir. Relaciones dramáticas. El mejor amor de mi vida no fue una montaña rusa. Es tranquilo, paciente, estable y predecible. Me ama igual en un buen día que en uno difícil. No depende de mi humor, ni de mis logros, ni de si todo está saliendo bien. Es constante. A veces me da un poco de vergüenza recordar el tipo de amor que antes aceptaba, y también el que yo misma daba. Caótico, inseguro, lleno de altibajo y confusión. Creía que la intensidad era sinónimo de profundidad. Pensaba que si dolía mucho debía ser real. Ahora entiendo que muchas veces solo era ansiedad disfrazada de pasión. No hay nada tan reconfortante como ser amado plenamente por alguien que te entiende. Alguien que no te hace dudar de tu lugar, que no convierte cada desacuerdo en una amenaza, que no te hace sentir que tienes que ganarte el cariño una y otra vez. Es un tipo de bienestar difícil de explicar, pero fácil de reconocer cuando lo sientes. Es como la sensación de piernas recién afeitadas en sábanas limpias, como un croissant caliente por la mañana, como llegar a una casa ordenada después de un día largo. Es ese tipo de bueno, sencillo, suave, profundo y seguro. Y una vez que los conoces, ya no quieres volver al ruido. Viajar por trabajo. Antes viajaba muchísimo por trabajo, una semana fuera y una semana en casa. Ese era mi ritmo durante años. En mis 20s, cuando era soltero, me parecía increíble. Cambiar de ciudad constantemente, acumular millas, conocer lugares nuevos, tenía su encanto. En mis 30s, ya casado, empezó a volverse un poco molesto. La logística familiar, la distancia y el cansancio pesaban más. Y en mis 40s, con hijos, sinceramente se volvió muy difícil. Perderme momentos importantes, festivales escolares o simplemente la rutina diaria en casa terminó pasándome factura. Luego llegó la pandemia de COVID-19 y la empresa finalmente se dio cuenta de que muchas cosas podían hacerse de forma remota, sin necesidad de estar físicamente en el sitio. Desde 2020, solo he viajado 2 veces por trabajo. Algo que la gente no siempre considera es que cuando viajas por trabajo no conoces realmente el lugar. Ves el aeropuerto, el hotel y el sitio donde trabajas. Uno cree que habrá tiempo para hacer turismo, pero casi nunca lo hay. Las jornadas son largas y, cuando terminas, lo único que quieres es descansar. Antes de empezar en este tipo de empleo, pensaba que viajar por trabajo sería como una versión extendida de unas vacaciones. Varias personas me advertían que no se llega a conocer lo interesante del destino, bajas del avión, vas al hotel y al día siguiente trabajas desde temprano. Después de haber viajado tanto, entiendo perfectamente ese punto. Aún así, hay un intercambio. Definitivamente existen ventajas y desventajas. He estado en muchos lugares a los que probablemente nunca habría ido si no fuera por el trabajo. Además, cuando estás viajando por la empresa, gran parte de tus gastos están cubiertos, así que tu vida cotidiana prácticamente no te cuesta dinero en ese periodo. No es tan glamoroso como parece desde fuera, pero tampoco es completamente negativo. Depende mucho de la etapa de la vida en la que te encuentres y de lo que valores en ese momento.